El arte cinético es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo, por lo que suelen interactuar con elementos exteriores como pueden ser el viento o el agua, algunos tipos de motores e incluso la luz o el electromagnetismo. Las primeras manifestaciones del arte cinético se dan en los años 1910, en el movimiento futurista y en ciertas obras de Marcel Duchamp. En 1920 se hace la primera mención al término cinético en el manifiesto realista de Naum Gabor y Antoine Pezmer. Más adelante, Alexander Calder inventa el móvil, un tipo de escultura formada por alambre y pequeñas piezas de metal suspendidas que son movidas ligeramente por el desplazamiento del aire y del ambiente. La expresión arte cinético es adoptada hacia 1954 para designar las obras de arte puestas en movimiento por el viento, los espectadores y un mecanismo motorizado. En el año 1955 se celebra una exposición que reunió una serie de manifestaciones artísticas que poseían como elemento común el hecho de estar dotadas de movimiento. Se trataba de obras correspondientes a artistas muy diversos, como por ejemplo Jean Tinguely, Jacob Agam, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Jesús Soto y Víctor Vasarely. Hoy en día se conoce como arte cinético a aquellas obras que causan al espectador movimiento en estabilidad, gracias a ilusiones ópticas que cambian de aspecto según el punto en el que se contemplan o por la luz que reciben. Ahora hablemos de algunos de sus máximos exponentes. Jesús Rafael Soto nació en Bolívar en 1925. A partir de influencias cubistas y constructivistas, se convirtió en uno de los principales representantes del arte cinético y óptico. En 1956 creó sus primeras estructuras cinéticas. Su cinetismo se caracterizó por integrar en la obra la percepción del espectador en desplazamiento ante el objeto. Son notables dinámica de color y escrituras. A partir de la década de 1960, diseñó penetrables y obras de integración arquitectónica, como la decoración del interior del edificio de la UNESCO en París, el interior del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou en París y numerosos espacios públicos en Caracas. Alexander Calder nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1898. En 1931 ingresó en la asociación Abstraction Creation y el mismo año creó una obra en la que Marcel Duchamp bautizó como móvil. Precisamente son los móviles las creaciones que elevaron a Calder a las más altas cimas de la escultura moderna. Con ellos se propuso crear obras abstractas dotadas de movimiento que reflejaran, gracias a su dinamismo, los efectos cambiantes de la luz. También realizó estables, esculturas no móviles, grandes y de color oscuro, que a menudo reproducen monstruos o animales extraños. Un factor interesante y novedoso fue el sonido, y lo tuvo presente en sus obras, ya que sus estructuras chocaban unas contra otras. Además, él se interesó por las sombras que proyectaban sus móviles, tan cambiantes como su pieza en sí, por lo que empezó a cuidar la iluminación de los espacios expositivos. Para saber más acerca de este tema, nos dirigimos hacia la casa de Alejandra Cherino, una artista reconocida de nuestra ciudad, quien amablemente nos recibió en su casa para explicarnos más acerca de este tema. Estamos hablando del arte cinético. En líneas generales podemos definirlo como la forma de crear que se basa en el movimiento y en los elementos que componen a la obra. La obra puede estar dividida de dos maneras. Puede ser una obra pictórica o puede ser una obra escultórica. Si es escultórica, normalmente pertenece a la parte de las instalaciones donde puede haber dos elementos básicos para que la obra se mueva. Una puede ser el viento y la otra puede ser un elemento mecánico. De cualquiera de las dos formas, la obra se tiene que mover. En la parte pictórica es distinto, porque es una especie de trampa para el ojo, porque el autor hace que el cuadro tenga un cierto movimiento con una especie de trampa para el ojo. El tema de
de la persona que está mirando la obra, o sea, el interesado puede estar ubicado en diferentes partes para tener una expresión más completa de la obra. El arte cinético, en lo que encierra el arte cinético, es básicamente todo lo que tiene que ver con movimiento. Destacamos 3 tipos. Los estables son obras fijas y el espectador quien tiene que rodearlas para percibir el movimiento. Los móviles, las obras producen el movimiento real y por lo tanto van cambiando su estructura constantemente. Y los penetrables, las obras que son ensamblajes o espacios reales y el espectador debe recorrerlas, penetrar en ellas, siendo el espectador un productor de movimiento.